necesidad de hacer esa relación que existe entre las normas o preceptos constitucionales y las normas ordinarias, cómo se da ese vínculo y cómo funciona esa diferenciación de las mismas en cuanto a la aplicación del principio de supremacía constitucional, que el día lunes les di algunos atisbos relacionados con esto. Asimismo, el otro objetivo que perseguimos con nuestra asignatura es que el estudiante esté en capacidad de poder interpretar los derechos y garantías que asegura el pleno desarrollo de la persona humana dentro de un Estado constitucional de derecho. Grosso modo, estas son los tres grandes objetivos generales. Nuestro curso se desarrolla en 6 unidades. En la primera unidad nos referiremos a todo el tema relacionado con el derecho constitucional. En la unidad número 2 nos referiremos al constitucionalismo como un fenómeno que nace precisamente con la Revolución Francesa, y luego entraremos a la otra unidad, que es la teoría de la Constitución, que comporta en buen sentido el estudio de cada una de las constituciones, ¿no? La clasificación que existe sobre, ¿no?, las constituciones, y cómo la prevalencia de las constituciones escritas en los nuevos estados liberales de derecho. Luego analizaremos obviamente la Constitución de Guatemala, y para ello hasta yo les he solicitado un texto que se denomina Política y Constitución de 1985. Estudiaremos cómo se organiza el poder público en Guatemala, y de manera muy puntual me referiré a cada uno de los poderes: al poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero además de ello hablaremos de los otros organismos del Estado que, sin ser parte de la decimonónica división de los poderes, pues nos referiremos a ellos como, por ejemplo, el, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, cada una de estas unidades evidentemente está debidamente subdividida en una serie de ítems que más adelante me referiré a ellos. Sobre la evaluación, pues les hice un comentario el lunes: cuál es el sistema de evaluación. Vamos a tener un primer examen parcial de 30 puntos que va a ser escrito, un segundo examen parcial de 20 puntos, y los otros 20 puntos que nos quedan en el segundo parcial van a ser sobre la base de una serie de comprobaciones de lectura sobre la bibliografía que yo les he sugerido. Ese es el segundo parcial, y vamos a tener un examen final de 30 puntos, ¿verdad? Lo cual nos daría un total de 100 puntos. Ese es el sistema de evaluación. ¿Y cuáles van a ser los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje? Bueno, los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje están relacionados con las actividades sugeridas dentro del programa a efecto de lograr los conocimientos que se persigue, y que estos sean aprendidos de mejor manera por el alumno en forma significativa, y que esto permita una formación adecuada al egresado de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y dentro de esto, pues evidentemente estarán las exposiciones orales dinamizadas, que hoy se ven compartidas con estas nuevas modalidades virtuales por las cuales impartiremos la clase, y que serán combinadas con la presencialidad. Asimismo, lecturas dirigidas, laboratorios, guías de estudio y otros medios afines con técnicas que pueden ser grupales, ¿verdad?, que podemos estar utilizando en el desarrollo de nuestra materia. ¿Con qué tipo de recursos vamos a contar? Bueno, el inventario de recursos con los cuales vamos a contar van a ser los distintos materiales de apoyo estudiantil, por ejemplo, ¿verdad?, libros, textos, folletos y otros que forman parte de la bibliografía para una mejor comprensión de la materia. La bibliografía se divide
en libros básicos y complementarios, es decir, textos específicos y generales. También se incluye como recursos propiamente docentes el manejo evidentemente de la pizarra, equipo audiovisual en general, etc. Bueno, después de salir de esas estrategias precisamente y de ese inventario de recursos, pasaremos a describir cuáles van a ser los contenidos de cada una de las unidades que vamos a estudiar. Unidad número 1, Derecho Constitucional. En este ámbito, evidentemente, está comprendido de 1, 2, 3, 4, 5 ítems. Y esos 5 ítems están orientados a definir qué es el derecho constitucional, cuál es el objeto o función del derecho constitucional, cuál es el origen, fuentes y desarrollo del derecho constitucional y cuáles son las relaciones que tiene el derecho constitucional con otras disciplinas. Me adelanto a decir que efectivamente el derecho constitucional tiene una relación con todas las disciplinas jurídicas porque de él o de ella, de esta nuestra disciplina, depende el fundamento de todas las demás disciplinas. Sobre este punto, pues las actividades que vamos a sugerir van a ser exposición oral dinamizada, conferencias, lecturas dirigidas, guías de estudio y laboratorios. ¿Qué es lo que perseguimos con esta unidad? Con esta unidad, la finalidad o el objetivo específico que se persigue es que el estudiante al terminar pueda tener la capacidad de describir cuál es el objeto o función del derecho constitucional, pueda definir también qué es el derecho constitucional, cuáles son las relaciones que mantiene el derecho constitucional con todas las disciplinas jurídicas y cómo ha sido su desarrollo histórico, ¿verdad? Y finalmente cómo se aplican en buena medida y la importancia que tiene nuestra materia dentro de todo el entramado jurídico. Luego pasamos a la unidad número 2. En la unidad número 2 vamos a estudiar el constitucionalismo. El constitucionalismo entendida como una corriente político-filosófica que surge precisamente con la Revolución Francesa y dentro de ella pues evidentemente definiremos qué es el constitucionalismo. Nos referiremos a los antecedentes del constitucionalismo, cuáles son los principios, cuál ha sido su evolución histórica y cuál es el proceso constitucionalista guatemalteco. Sobre este último tema del proceso constitucionalista guatemalteco, yo he sugerido la lectura de un texto que se denomina Breve Historia Constitucional de Guatemala. ¿Cuál es el objetivo específico que pretendemos con esta unidad? Bueno, que el estudiante esté en la capacidad de poder distinguir y evaluar la influencia del constitucionalismo en el desarrollo de las sociedades y de los estados y cómo esta corriente tan importante se encuentra íntimamente aunada o encadenada con el esfuerzo humano que tiende precisamente a racionalizar mediante lo jurídico el ejercicio del poder público. Bueno. Luego pasamos a la unidad número 3. En la unidad número 3 vamos a estudiar todo lo relativo a la teoría de la Constitución. ¿Qué es lo que incumbe en este tema de la teoría de la Constitución? En este tema de la teoría de la Constitución vamos a definir qué es una Constitución, ¿verdad? Vamos a explicar qué es un poder constituyente, vamos a explicar qué son los poderes constituidos y cómo se produce esa relación dialéctica entre ambos conceptos. Estudiaremos los conceptos de supremacía constitucional, inoperatividad y legitimidad constitucional. Hablaremos también de otros principios como el principio de imperatividad constitucional y nos referiremos no solamente a la legitimidad constitucional, sino que también al principio de supremacía e imperatividad.
¿Cuál es la estructura de toda constitución? Estudiaremos la muy estudiada estructura tradicional de entender la estructura de toda constitución. ¿Cuál es la clasificación que se hace acerca de las constituciones? Hablaremos de dos clasificaciones. Luego, ¿qué es la interpretación constitucional? Hablaremos de la defensa de la Constitución, y dentro de este ámbito de la defensa de la Constitución estudiaremos los distintos instrumentos de defensa de la Constitución. También explicaremos cómo se produce un proceso de reforma constitucional. También dentro de esta unidad cabe el tema relacionado con lo que se denomina la crisis constitucional y los estados de excepción, ¿verdad? Y finalmente en esta unidad estudiaremos los tratados internacionales y la Constitución, cuál es la posición en la que se sitúan los tratados internacionales. ¿Qué es lo que se persigue precisamente con esta unidad? Bueno, que al terminar el estudiante esté en capacidad de categorizar e interpretar el concepto de constitución, entender claramente que es una constitución, entendida como un texto o un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad?, que tienen a su cargo la organización del Estado, el establecimiento de los organismos del Estado, el establecimiento de sus competencias y finalmente el capítulo relativo a los derechos humanos que conlleva todo tipo de constitución. En fin, evidentemente, como he dicho, hablaremos de los principios de supremacía constitucional, imperatividad constitucional, legitimidad constitucional y obviamente lo que son los distintos instrumentos de defensa de la Constitución, los cuales van desde los de orden de carácter político, de orden económico, hacendario, social y los estrictamente jurídicos. Entonces el estudiante va a estar en esa capacidad de poder evaluar ello, pero también entender la importancia que tiene un poder constituyente, en qué casos se da un poder constituyente, qué son los poderes constituidos, cuál es esa diferencia, cuáles son las características precisamente de un poder constituyente, ¿verdad? Entonces, con ello lo que se persigue en buena medida es que el estudiante al terminar esa unidad esté en la capacidad precisamente de poder esclarecer cada uno de los ítems a los que yo he hecho referencia. Luego pasamos a la unidad número 4. Y en la unidad número 4 nos ubicaremos precisamente en lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cómo se integra la Constitución? ¿Cuál es su orientación personalista? ¿Cuáles son los elementos liberales y democráticos y sociales de la Constitución? ¿Qué es el Estado constitucional de derecho? En fin, ¿cuáles son las dos finalidades que debe de tener todo tipo de constitución, ¿verdad? Estos son los elementos que abordaremos en la unidad número 4 y para ello también contamos con un texto de apoyo que se denomina Política y Constitución de 1985 del doctor Jorge Mario García Laguardia. Pero, ¿cuáles son los objetivos específicos que se buscan precisamente con esta unidad? Los objetivos específicos que se buscan con esta unidad es que al terminarla el estudiante cabalmente esté en la capacidad de poder categorizar y explicar ciertamente el contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sepa hacer la diferencia de sus características o caracteres con el fin de evaluarlos y estudiar los elementos constitutivos precisamente del Estado y fundamentalmente entender que es un Estado constitucional de derecho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trataremos en la unidad número 4. Ya me han hecho preguntas sobre el libro y al terminar ahorita esto voy a explicar acerca del libro, el cual ya lo tengo en mi poder. Hoy me lo trajo el señor de la imprenta
y entonces les indicaré sobre este texto. Luego está la unidad número 5. En la unidad número 5 es un tema bastante interesante y en él desarrollaremos lo que se denomina el poder público, lo que algunos le dicen los poderes públicos o el poder público. Y la verdad que el poder público es uno solo, es único. Y el poder público está integrado precisamente por los otros poderes del Estado, por el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, son los que integran el poder público. Entonces, en esta unidad, evidentemente, empezaremos analizando y definiendo qué es el poder público. Luego nos iremos para ir explicando qué es el organismo legislativo. Y en este tema, pues evidentemente indicaremos cómo se integra el organismo legislativo, cuál es la función principal del organismo legislativo, quiénes pueden elegir a los integrantes del organismo legislativo, pero también qué otro tipo de atribuciones tiene el organismo legislativo, independientemente de que la función principal es la de legislar. Luego pasaremos a analizar al organismo ejecutivo. Y al organismo ejecutivo lo empezaremos a analizar de que quién es el que preside el organismo ejecutivo, quiénes integran el organismo ejecutivo, cuáles son las funciones principales del organismo ejecutivo. Entonces, estudiaremos evidentemente ese poder público del Estado. Y luego algo que tiene que ver muchísimo con nuestra propia profesión, ¿verdad? Y que estudiaremos lo que es el poder judicial. El poder judicial u organismo judicial, entendido como aquel organismo del Estado que tiene a su cargo precisamente de aplicar la justicia en este país, ¿verdad? La ley del organismo judicial lo define como el órgano que tiene a su cargo la función precisamente de juzgar y de ejecutar lo juzgado. Luego hablaremos de un tema tan importante que tiene que ver mucho con la historia política, económica y social de nuestro país, y hablaremos acerca de la responsabilidad gubernamental. Sobre este tema de la responsabilidad gubernamental haremos énfasis en varias cosas. En primer lugar, definir qué debemos de entender por responsabilidad gubernamental y que por ese hecho de ser funcionarios públicos del Estado tenemos una tarea primordial que es precisamente hacer con transparencia la gestión dentro del Estado y entender que esa responsabilidad gubernamental, esa gestión dentro del Estado no es un cheque en blanco, sino que está limitado precisamente por la Constitución y las leyes de la República. Y cada vez que el funcionario público en un verdadero Estado constitucional de derecho conlleva ciertas responsabilidades. Y esas responsabilidades son responsabilidades de orden civil, responsabilidades de orden penal, responsabilidad de carácter político, responsabilidad administrativa. Y definiremos cómo una responsabilidad en un funcionario solamente puede ser solo política, pero también establecer que también una responsabilidad política puede conllevar una responsabilidad civil o que lleve también aparejada una responsabilidad penal y a su vez una responsabilidad administrativa. Este es un tema sumamente importante que la hemos intitulado la responsabilidad gubernamental. Estudiaremos a un gran estudioso del derecho en esta materia, al profesor Rodrigo Borja, que nos ha ilustrado muchísimo en este tema. Y obviamente aquí lo que buscamos es que el objetivo específico es que el estudiante al terminar la asignatura esté en capacidad de definir qué es la responsabilidad gubernamental.
de la misma manera que él conozca a cada uno de los tres organismos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, empero que sepa establecer cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Y estos tres temas, estos tres poderes, van encadenados con la responsabilidad gubernamental, lo que comporta que el funcionario público no goza de un cheque en blanco, sino que debe de responder por sus actos, y a eso se le denomina responsabilidad administrativa, política, civil y penal. Entonces eso es lo que se busca con esta unidad número 5 del poder público. Y se me olvidaba que aquí no se ha dicho claramente, pero hay otros organismos del Estado que, sin ser parte de ninguno de los tres poderes del Estado, son parte de la estructura del Estado guatemalteco. Y me refiero básicamente a la Corte de Constitucionalidad, me refiero claramente a la Fiscalía General de la República y me refiero también al Tribunal Supremo Electoral y me refiero también al Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, culmina la unidad número 5 y nos trasladamos a la unidad número 6. En la unidad número 6 estudiaremos la estructura y organización del Estado guatemalteco. Dentro de ellos haremos una vista de pájaro sobre el régimen político electoral guatemalteco, nociones de derecho electoral, toda la legislación política en esta materia, cuál es el régimen administrativo del derecho electoral, cuál es el régimen de control y fiscalización desde ese punto de vista, analizando cabalmente qué es lo que a qué organismos del Estado les corresponde hacer este régimen de control y fiscalización, entender cuál es el régimen financiero guatemalteco, establecer y estudiar cuál es el régimen militar y lo que yo había dicho anteriormente, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la Nación y el régimen municipal. Con esta unidad pues hay unos objetivos específicos y la tendencia es que al finalizar el estudiante esté en la capacidad de poder describir y bosquejar cuál es la estructura y organización del Estado de Guatemala. Así también que el estudiante puede hacer una distinción y establecer la importancia de los entes a través de los cuales los titulares manifiestan la voluntad estatal desde diferentes puntos de vista, como lo electoral, lo administrativo, la fiscalización presupuestaria, lo financiero, lo militar, la fiscalía, la representación del Estado y el gobierno local. Esta es la explicación entonces muy interesante de los contenidos programáticos, valga lo tautológico, de nuestro programa de estudios que se intitula Derecho Constitucional. Vale la pena señalar que ya con nuestra materia ustedes se están introduciendo en el área ya profesional. Es como empezar a ver los primeros atisbos de la parte que a ustedes como futuros abogados les interesa y que este es el preámbulo para dar el salto al curso que se viene, que es Derecho Procesal Constitucional. Bueno, yo les comentaba que utilizaremos de manera originaria un primer texto que se intitula Derecho Constitucional Compilación. Este texto, por buena suerte, ya lo tengo en mi poder y el texto va a tener una ponderación de 200 exales y en ella van inmersos no solamente el área cognitiva relativa al derecho constitucional, sino que en ella se han incorporado la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos y su reglamento. Esto es sumamente importante y la Constitución porque es el instrumento jurídico del cual estaremos haciendo acopio de manera recurrente.
indicar que pues tenemos entendido que me toca dar clases el día viernes. Yo no quisiera dejar de dar clases. Y el viernes van a haber elecciones en el Colegio de Abogados, pero yo si voy a votar lo haré por la mañana y trataré de dar mis clases por la tarde y por la noche. Así que el texto, si algunos ya quisieran adquirirlo, yo tengo mi oficina profesional situada en el centro comercial de la zona 4. Repito, mi oficina se encuentra situada en el centro comercial zona 4. Estoy en la torre profesional 2. Repito, me encuentro en la torre profesional 2. Octavo nivel, oficina 811A. Quienes quisieran ya adquirirlo y poder ir a la par de lo que vamos explicando, pueden acercarse a mi oficina. Aquí habrá una persona que pueda atenderlos, o de manera personal podría estar yo, para que puedan tener su texto a la mano. Independientemente de ello, la otra semana que me toca de forma presencial el lunes, yo estaría llevando una bonita cantidad de textos para que quienes quieran adquirirlo así lo hagan, ¿verdad? Así que he cumplido con esta primera etapa del programa de nuestra materia, que es dar una explicación de los distintos ítems de nuestro curso, el Derecho Constitucional. Así que el viernes ya me introduzco, empezar a dar una definición del derecho constitucional, cómo debemos ubicarlo en esa situación metodológica de entender si el derecho constitucional es de carácter público o de carácter privado, y qué debemos de entender cada uno de esos elementos, y en fin, y desarrollar el concepto, explicar cada uno de los elementos de una constitución. Y, perdón, no es de una constitución, de una definición de nuestra materia, que es el derecho constitucional. Y así, hablar, por ejemplo, cuál es el objeto del derecho constitucional, explicar los contenidos del derecho constitucional, y hasta dándome de tiempecito, sí me da tiempo a hablar también inclusive de los orígenes de nuestra materia. Así que yo les agradezco su fineza, les deseo feliz tarde y muchas gracias.